Muy bien, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones, sean bienvenidos al canal Nueva Vida en Cristo, canal oficial del programa Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, le damos toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, ya que Él es el único digno de recibirla, ya que Él es el único que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre. Así que sean bienvenidos a los que vayan a seguir esta transmisión al canal Fe y Razón 34, aquí en el canal Nueva Vida en Cristo, y también a los que vayan a seguirlo por medio del Facebook. Sean bienvenidos, compartan esta transmisión. El día de hoy vamos a llevar a cabo la segunda parte del debate sobre Santiago 2:20, y pues los debatientes, el apologista católico Boris Glenn desde La Paz, Bolivia, y el apologista evangélico José Rodríguez desde Chicago, Illinois, de los Estados Unidos. Así que vamos a pasar ya directo y sin escalas a que se presenten. Primero me presento yo, mi nombre es Yadira Molina, transmitiendo desde Chiapas, México, y mi función en esta noche y en este debate va a ser moderar, la moderación. Así que pasamos con con Boris. Boris va a hacer su presentación. Adelante, Boris. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Espero que sigan este mismo video. Se está transmitiendo también en la Iglesia Católica Apostólica Romana, así se llama pues el canal que yo tengo. Pues bueno, es un placer el poder acompañarlos esta noche y un placer también el poder defender la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica, y pues esto va a ser pues en todo el debate, ¿no? Así yo voy a llevar la afirmativa de que no solamente la fe sirve o es, digamos, para la justificación, no solamente una fe. No se pueden excluir las obras, no se pueden excluir los otros dones que nos da pues la gracia. Muchas gracias, adelante. Gracias, Boris, y pasamos con la presentación de José Rodríguez. Salió José Rodríguez, ¿verdad? Sí, salió. Vamos a esperar que vuelva. Bueno, veo que no vuelve, no sé qué habrá pasado. Vamos a ver si está aquí en antesala, no está. Pero bueno, entonces vamos a proceder, vamos a adelantarnos a dar el formato de este debate. Van a ser 15 minutos de exposición. En esta ocasión empezará Boris Glenn, apologista católico. Tendrán 10 minutos de refutación. Terminando ese tiempo, pasaremos a la refutación con 5 minutos disponibles. Al finalizar, tendremos una pregunta para cada uno, con 1 minuto para formularla, 2, 3 para responder. Y bueno, ya me dirán si va a haber refutación. Creo que sí, 2 minutos de refutación, y con eso llegaremos al final de este debate. Aquí está el hermano José. Amén, amén, amén. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigas y amigos. Boris, gracias una vez más por estar aquí en este canal. Como siempre, bienvenido. Y bueno, mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México. Pues tenemos el debate hoy, la segunda parte de Santiago capítulo 2, versículo 20. Así vamos a concluir esta serie de este tema. Y bueno, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de esta nave, perdón. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Muy bien, gracias, hermano, gracias, Boris, y vamos a dar inicio a este debate con los 12 minutos.
Faltando a los 10 minutos ya le aviso a Boris para que vaya cerrando su exposición. ¿Estás listo, Boris? Boris. ¿Me escuchas, Boris? Bueno, vamos a ver si se restablece el audio de Boris. Así que mientras tanto, pues le vamos a dar las recomendaciones. Si pueden, compartan esta transmisión, este debate que es sobre Santiago 2:20, ya la segunda parte. Ahí donde tengan acceso, Instagram, foros de Facebook, WhatsApp, Messengers, y pues también aquellas personas que creen que les pueda ser útil este debate, compártanla. Si no están suscritos, suscríbanse aquí en el canal Nueva Vida en Cristo. Toda la semana tenemos de lunes a domingo, hay programación, hay mucha comida espiritual, así que les conviene. Y bueno, y no se olviden dejar su like también, y comenten, hagan sus comentarios sobre este debate, que sean con respeto, ¿verdad? Siempre debe ser tanto los debatientes como los que nos acompañan, que hagan sus comentarios con el debido respeto, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor la que se va a exponer. Boris, ¿estás listo? Totalmente. Muy bien, entonces, adelante. Ok, bueno, vamos a ver que en el Dessinger numeral 1559 anatemiza la sola fe de la Iglesia Católica. Y de acuerdo a esto es a lo que nosotros vamos a ver, pues en Santiago 2:20, pues precisamente te dice eso, ¿verdad? Es una fe totalmente absurda si es que tú proclamas una sola fide sin el mérito, digámoslo así, de las obras, o mejor dicho, sin las obras y sin tampoco lo que son los sacramentos, sin lo que es, digamos, las gracias del mismo Señor nuestro Dios, a partir pues de su misma Iglesia, la administradora de la gracia. Pues bueno, vamos a ver que en el Dessinger 1559 te dice, en el canon 9 de este mismo concilio de Trento, te dice explícitamente: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda que no requiere nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se separe y disponga por el movimiento de su voluntad, sea total y completamente anatema. Te lo dice ya el concilio de Trento. Y también en el 1562 te dice el concilio de Trento, en el Dessinger, 1562, en el 822, canon número 12, te lo dice el concilio de Trento: si alguno dijere que la justificación, si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza, que no es otra cosa que la confianza de la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esta confianza es lo único con que nos justificamos, sea anatema. O sea, no es esta confianza con lo que nosotros nos justificamos, no es solamente con esta confianza, hay que tener más que eso. ¿Y qué son esas cosas? Pues bueno, nosotros vamos a ver. Bueno, José Rodríguez se ha salido. Nuevamente vamos a ir con el hermano José. Vamos a esperar para ella tu cronómetro en 10 minutos con 18 segundos. Vamos a esperar a que se incorpore. Parece que ya está por aquí. Sigan. Okay, adelante, pues bueno, voy a continuar. Ahora sí, vámonos a la Biblia y vamos a ver que también es necesario pues para la justificación, la santificación. Y esto precisamente te dice explícitamente: la primera santificación tiene lugar en el bautismo, por el cual el Espíritu Santo infunde el amor de Dios. O sea, sin ser nosotros santos, sin ser santificados, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios. Y esto lo podemos ver también en Romanos capítulo 5, versículo 5. Los recién bautizados son santos porque la Santísima Trinidad comienza a habitar en sus mismas almas y son agradables a Dios. Esto también te lo dice la Iglesia Bautista, la cual pues representa el mismo José Rodríguez en esta noche. La segunda santificación es un proceso de toda la vida, en que la persona pues que ya está en estado de la gracia crece
en la posesión de la misma gracia y en la semejanza a Dios al corresponder fielmente a las inspiraciones divinas. La tercera santificación tiene lugar cuando una persona entra en el cielo y se une total e irrevocablemente con Dios en la visión beatífica. ¿Quién te lo dice? Esto te lo dice John A. Hardon. Esto también te lo dice en el Diccionario Católico de Bolsillo. Tú lo puedes revisar. Esto lo puedes hallar también en Nueva York. Esto ha sido impreso en Nueva York, perdón. Esto también lo puedes hallar en 1980, o sea, es una edición de 1980 en la página 393. Vamos a irnos a la Biblia, que es lo que nos dice con referente a lo que nosotros hemos expuesto sobre la anatemización de la sola fide y sobre lo que hemos expuesto también sobre la justificación necesaria para la justificación. Vamos a ver que en Hechos capítulo 26, versículo 18 te dice, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados y un lugar entre los que son santificados por la fe en mí. Ahí está. Esto te lo dice en Filipenses, en Hechos de los Santos también, por su fe en mí. Y esto nosotros vamos a recalcar que precisamente la fe en él es precisamente lo que nosotros vemos que es justamente ¿para qué? Para la santificación. Y ahora vamos a ver, la santificación es la misma, es lo que requiere la fe para poder vivir. Bueno, esto nosotros podemos ver que parece pues contradecir, o sea, una sola fide o la fe sola, uno de los dos mismos pilares de la misma llamada reforma, porque conecta la santificación directamente con la fe. Y lo que la reforma protesta precisamente con respecto a la santificación y a la fe, dice que no son complementarias. En cambio, aquí te dice Hechos de los Apóstoles 26, 18, te lo vuelvo a leer, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados y un lugar entre los que son santificados por la fe en mí. Ahí está, nosotros vemos que precisamente une la fe con la santificación. Ahora vamos a ver qué es la santificación. Si es necesario, dice, para la justificación una santificación, y también es necesario la fe. Vamos a ver en Hechos capítulo 15, versículo 8 Hechos capítulo 15, versículo 8 y versículo 9 te dice, y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y nos hizo distinción y no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la fe. Ahí está, nosotros vemos que la santificación, la limpieza de corazón también viene acompañado a la fe, y también esta fe viene acompañado a la santificación. Vamos a ir a indagar un poquito más a lo que se refiere pues la misma santificación. Por ejemplo, la palabra griega purificado, que aquí nosotros vemos pues en este mismo versículo de 8 y 9 del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, tiene este mismo verbo, esta misma palabra en griego que es pues catarizo, y se usa muchas veces pues en los mismos evangélicos con la misma referencia a la limpieza de los mismos leprosos, como te lo ves también en Mateo capítulo 10 versículo 8, en Lucas capítulo 7 versículo 22. Y también nosotros vamos a ver esta misma dinámica en Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9 versículo 12 al versículo 14 te dice explícitamente, una vez para siempre en el lugar santísimo no tomado sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, asegurando así la redención eterna. O sea, nosotros necesitamos redención, necesitamos purificación, necesitamos santificación, no solamente una fe, no solamente una confianza. Por eso el Concilio de Trento te decía que anatemizaba total y completamente esa confianza solamente para poder llegar a Dios, o simplemente creer para poder llegar a Dios, o para poder tener la visión beatífica de Dios. Eso es totalmente falso, eso es una desfachatez, es un mamarracho, como dicen en Argentina. Y dice, y voy a continuar leyendo este mismo Hebreos, porque dice, porque así la aspersión de los mismos inmundos con la sangre de los machos cabríos y de los toros y con las cenizas de la becerra santifica para la purificación, o sea, para la purificación de la sangre. O sea, el mismo sacrificio que se ofrecía en la antigüedad, el mismo sacrificio que también se ofrecía en los mismos tiempos apostólicos, era para la purificación de la misma carne. Era para la purificación, era para la santificación. Y cuanto más la sangre de Cristo, es más, te dice explícitamente aquí, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo ofreció al mismo sin mancha a Dios. Purificad, y escuchen muy bien esta parte, esto es un mandamiento que te dice explícitamente este mismo San Pablo, y te dice, purificad vuestra conciencia de buenas obras para servir al Dios vivo. Y así acaba este mismo versículo. O sea, la santificación es también hacer buenas obras. Esto también lo puedes ver en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. La misma palabra pues se encuentra también en este Juan, la palabra catarizo.
Nosotros vamos a ver que aseguramos nuestra eterna redención cuando nosotros pues caminamos en este mismo destino, caminamos en este mismo camino que es el mismo Señor Jesucristo. Cuando te habla, por ejemplo, de su propia sangre, conduce este mismo Señor nuestro Dios una conciencia totalmente purificadora, una conciencia purificada y una nueva capacidad para servir a Dios. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es servir a Dios. Por eso somos servidores de Dios. No podemos ser cristianos si no seríamos servidores. Quitarle la palabra servir, ya no somos cristianos. Por eso es que es importante pues las mismas obras para pues llegar a este mismo destino. Por eso te dice en Santiago capítulo 2 versículo 20, lo que estamos nosotros debatiendo en esta misma noche, te dice, será necesario explicarte todavía, si no lo sabes, que una fe sin las obras es totalmente absurda, no tiene sentido, y te lo dice explícitamente, no tiene sentido, una fe sin las obras no tiene sentido. Es como si le quitarías, por ejemplo, la palabra servir a todos los fieles que son pues evidentemente cristianos. O sea, le quitas la palabra servir y ya dejan de ser cristianos, ya no son cristianos. Eso te lo dice explícitamente, incluso en el Concilio de Trento ya te lo anatemizaba, te lo dice el mismo Pablo, te lo dicen bastantes evidencias. Entonces aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, el versículo más claro del Nuevo Testamento que conecta directamente la santificación con la misma salvación o con la misma justificación es precisamente 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, cuando te dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios os escogió desde el principio para ser salvos, ahí está, mediante la ¿qué? Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, necesitamos la santificación para ser justificados y para ser salvos. ¿Por qué? Por el Espíritu, por la fe, etcétera. Entonces nosotros vamos a ver un poquito más sobre el mismo, otro pasaje bíblico que también nos transmite una noción similar, algo que es importante también para nosotros reconocer. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 10, te dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, otra vez, te lo vuelvo a leer, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida, o sea, por entregar pues esta misma vida. Recordemos que en la primera carta de San Juan te dice explícitamente que hemos aprendido del mismo Señor Jesucristo a amar, y nosotros también tenemos que hablar cómo tenemos que amar, pues dando también nuestra propia vida. Así que esto va total y completamente en compilación con todos estos mismos versículos, ya que la Biblia es un libro de guía. Esto lo dicen los mismos bautistas, esto lo dicen los protestantes, los separatistas, los mismos evangélicos, etcétera, te lo dicen todo. Es como una guía para el cristiano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es la Biblia. Entonces, si nosotros, si ya lo reconocen en la misma Biblia como mandatos que nosotros tenemos que hacer para llegar a Dios, entonces es necesario pues las obras. En la Biblia se encuentra pues bastantes mandamientos, y te dice explícitamente en Apocalipsis 12, cuando nosotros vamos a ver en el penúltimo versículo, cuando te dice que quienes se van a quedar pues 2 en minutos pelea. para concluir. Gracias, en pelea con este mismo Dios, con este mismo Satanás, perdón. ¿Quiénes son los que pelean contra Satanás? ¿Serán los que se cruzan de brazos y dicen, solamente yo creo y ya soy salvo? No, son los que persisten en los mandamientos de Dios y los que perseveran en los designios del mismo Señor Jesucristo. Así que ahí están total y completamente refutados, ya no saben nada que hacer. Entonces vamos a ver que estos mismos comentaristas, los más grandes, te digo, de los mismos protestantes, incluso dan pues la misma reversiva al mismo protestantismo. Cuando nosotros vemos que la vida como la misma morada se basa en la evidencia contextual de Romanos capítulo 5, versículo 5, y el amor de Dios ha sido también derramado en nuestros corazones, te dicen estos mismos eruditos, ahorita te menciono quién es, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahí está. O sea, nosotros amamos, nosotros tenemos que orar, tenemos que hacerlo porque tenemos ese mismo Espíritu, y si nosotros no amamos, si nosotros no obramos, no tenemos el Espíritu de Dios, te lo dice explícitamente. Esto te lo dice The Living the Bible, esto se traduce como Él vive dentro de nosotros, y esto lo dice pues el erudito Phillips, que es precisamente un erudito explícitamente protestante y muy conocido. También vamos a escuchar a Charles B. Williams, que te dice explícitamente, podemos estar perfectamente seguros de nuestra salvación a través de su vida en nosotros. Te lo dice explícitamente. Vamos a citarte a otro, te dice, salvado a través de la misma nueva vida. Tenga en cuenta también, dice el sesgo protestante en Phillips, con la misma noción de la misma seguridad eterna, contrabando también, mientras que las mismas traducciones más literales lo traducen seremos salvos, como te lo dice también King James, y también la nueva versión americana, te lo dice explícitamente, la nueva versión revisada americana, te dice seremos salvos en tiempo futuro, seremos salvos, te dice en tiempo futuro también la nueva versión internacional.
de la misma Biblia. O sea, son Biblias total y completamente protestantes cuando te dicen que seremos salvos cuando nosotros nos mantenemos viviendo en el mismo Señor, amando y haciendo estas mismas obras. Okay, tiempo. Adelante. Muy bien, gracias, Boris. Con esto hemos concluido su exposición y vamos a la exposición de José Rodríguez. ¿Está listo? Desde ayer, 70 veces 7 desde ayer. Vamos. Vámonos pues con la exposición. Adelante. Vamos, despacio que llevo prisa. Bueno, vamos aquí a ver qué dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro, aquí vemos, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que esté muerto vivirá. Todo el que cree y vive en mí, el que cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo, ve y haz obras. Aquí el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez, el que esté muerto, pistellos, el que esté muerto y cree en mí, vivirá. El que esté muerto y cree, no le mandó a hacer nada. Ahora, aquí dice en Juan capítulo 11, también ahí mismo, en el mismo tema, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, que fue Lázaro, le dijo, Señor, ya hiede, pues ya tiene 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí el Señor Jesucristo está refutando claramente a los que creen en las obras. Aquí Jesucristo está echando a pedazos completamente a aquellas personas que creen que las obras son las que salvan. Otra vez, para el que no ha escuchado, que escuche y lo van a ver después, dice Jesucristo, Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, no dijo el que haga obras, y son palabras del Señor Jesucristo. Tanto teólogos católicos como teólogos evangélicos creen que una palabra del Señor Jesucristo vale más que 10 o 20 palabras de los apóstoles. Esto concuerdan teólogos católicos, teólogos cristianos. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice el Señor Jesucristo. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que has venido al mundo. Yo he creído. Habiendo esto, fue y llamó a María, a su hermana, y sabiéndolo en secreto, le dijo el maestro, todo eso, y sigue la plática, ¿no? Entre María, el Señor Jesucristo y Marta. Este es el suceso de Lázaro cuando murió. Otra vez, la salvación depende de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, el que cree hace obras, porque las obras son el producto de la ley. Aquí dice otra vez, apúntenlo, Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En ningún momento dijo el Señor Jesucristo, ves y haz obras. Cuando el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 33, Jesucristo le dice, Pablo, le dice el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo, ve si haz obras. Las obras vienen, entiendan, católicos y parte de evangélicos que creen que la salvación es por medio de las obras también. Entiendan estos, que las obras son productos de la salvación. Cuando lleguemos al cielo, no vamos nosotros a presentar obras, porque dice Isaías capítulo 64, versículo 6, que nuestras obras ante Dios son como trapos de inmundicia, no sirven. ¿Por qué? Porque las obras las hace el cristiano, el que ha creído en Dios por medio del Espíritu Santo, como vamos a ver en el libro de Gálatas. Pero quiero leer primero Romanos capítulo 3, cómo hace un cuadro el apóstol Pablo y hace un diagnóstico de qué es el ser humano. A Romanos capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 11, 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, todos, incluso el Papa, y todos se hicieron inútiles. No hay ni quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 13. Versículo 14 dice, su boca está llena de maldad y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, no saben lo que dice la ley. Entonces aquí el Señor Jesús, el apóstol Pablo, está haciendo un cuadro, un diagnóstico de qué es el ser humano. El ser humano no puede hacer nada bueno. Por eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que Dios pone en nosotros, que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra, Filipenses 1:6, el que comenzó. ¿Quién es el que comienza la obra en nosotros? Es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo desde 21 al 20, desde el 22? Aquí dice, mas el fruto del Espíritu, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes están, acerca de las cuales os he dicho y os amonesto ya que lo he dicho, que antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, Boris, el fruto del Espíritu no son nuestras obras, es el Espíritu Santo el que hace las obras, porque nosotros hacemos, pero nosotros no nos gloriamos. Ustedes sí se glorian, pero nosotros no. Nosotros no hacemos obras para ganar la salvación. Nosotros hacemos obras porque ya hemos sido salvos, porque ya hemos tenido la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vamos a ver Abraham, capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa y ofrecía ungiento, habiendo dicho esto en Isaac, y será llamada la descendencia. Y así sigue. Versículo 17, me quiero enfocar. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Ahora la pregunta es, allá en Génesis 22, ¿Dios dejó que lo matara? No. Abraham recibió hizo la obra para ser justificado. No. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? La fe. Dios nomás lo probó. Abraham no hizo la obra. Y este acontecimiento de Génesis capítulo 22 del 1 al 10 fue el que hizo que llamáramos hasta el día de hoy los musulmanes, judíos y los cristianos. Abraham es el llamado el padre de la fe, el padre de las naciones. ¿Por qué? Por la fe. Abraham no es llamado el padre de los musulmanes, de los judíos, de los cristianos, porque hizo la obra, sino porque creyó. Otra vez, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y Dios no dejó que lo matara. Dios no recibió la promesa. A Dios no le importó la obra de Abraham. A Dios le importó que Abraham creyó a Dios, y cuando Dios vio que Abraham creyó, le fue contado por justicia. El creer es contado por justicia. Yo hago una pregunta. Allá en Mateo capítulo 19 se cuenta el relato del joven rico. El joven rico era bueno, el joven rico era una persona intachable ante la sociedad, y el malhechor en la cruz era un ladrón. Yo le hago la pregunta a todos los que creen que somos salvos por obras. ¿Quién era más bueno? ¿El joven rico, el que había respetado toda la ley, o el malhechor en la cruz? ¿Quién hizo más cosas buenas y quién se salvó? Yo quiero que me contesten los católicos esta pregunta. El malhechor no hizo nada bueno, por eso fue a la cruz, porque no hizo nada bueno. Y ante la justicia de los hombres, ante los ojos de los hombres, el joven rico era un ser
implacable, un ser intachable. Él diezmaba, él ayudaba a los pobres, él hacía tantas cosas, pero no fue justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque no creyó. Y el malhechor sí fue justificado. ¿Por qué? Porque creyó. Ahora que nosotros no vamos a ver en ningún versículo donde diga que la persona es justificado por obras, sino que es justificado por la fe, y la fe lo hace hacer obras. ¿Qué dice Santiago capítulo 2 versículo 18? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe. Fíjate lo que te dije la semana pasada, Boris. Alguno dirá, tú tienes fe. No es que tenga, es que diga. Yo te puse el ejemplo de la señora. Ya no la voy a nombrar porque no es el caso. Pero yo te dije que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Dice así, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate, si tú tienes fe, automáticamente la fe produce obras. Pero si tú no tienes fe, tú no vas a hacer obras. Yo te lo puse la semana pasada y te dije, si tú tienes fe, tú vas a depende del trabajo que realices, pero yo como tengo diferentes personas aquí en el trabajo. 2 minutos para concluir. Gracias, mi hermana. Entonces, yo si yo creo que una persona me va a pagar, yo trabajo, pero si yo no creo que la persona me va a pagar, yo no trabajo. Te puse también el ejemplo del frío. Si yo creo que mañana va a estar muy frío, yo me abrigo muy bien, pero si yo no creo, entonces yo no me voy a abrigar. El creer te hace actuar. El creer te hace accionar. Si va a jugar la selección en México, va a jugar la selección de Bolivia contra la de México. Si yo creo que México va a ganar, yo apuesto lo que sea, por decirlo así, que no, yo no apuesto, es un decir, antes apostaba. Y si yo creo que México no va a ganar, entonces no apuesto. Toda la persona que apuesta es porque cree que su equipo va a ganar, que su selección va a ganar. Todo el que cree que le va a ir bien, apuesta, invierte. Pero el que no cree, no invierte, no apuesta, no acciona. ¿Por qué, Boris? Porque lo que te hace accionar, lo que te hace obrar es la fe. Yo no oigo a una persona que dice, que diga, pues yo voy a estudiar sin algo que no me gusta. No, si tú crees que te va a ir bien, tú trabajas. Si no crees que te va a ir bien, no trabajas. Y Dios vio que Abraham tenía fe. Y por eso Abraham obró, porque tenía fe. Si Abraham no hubiese tenido fe, Abraham no obra. Entonces, cuando una persona tiene fe, esa fe te hace que hagas cosas buenas. Dice, ¿no ves que la fe actuó conjuntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí ves, la fe se perfecciona con las obras. O sea, en otras palabras, tú demuestras tu fe por medio de las obras. Tiempo. Muy bien, hemos concluido la parte de la exposición y nos vamos directo y sin escalas a la refutación. 10 minutos para cada uno. Así que, Boris, ¿estás listo? Boris. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Ok, vámonos entonces con 10 Adelante. minutos. Tú me dices el pie, tú me das el pie. Adelante. Ok, vamos. Pues bueno, se le ha olvidado total y completamente a José Rodríguez precisamente bastantes cosas. Por consiguiente, ya hemos visto que la santificación va de la mano de la fe, que no se puede renunciar a la santificación y que la santificación pues se da a través de vivir en el mismo Señor Jesucristo. Me gustaría que apague su micrófono, José Rodríguez, porque está haciendo bulla. Bueno, vamos a ver que en la misma teología, el estudio serio, yo te voy a hablar de estudio, yo te voy a hablar de academia, yo te voy a hablar pues de argumento verdadero, lo que se trae a un debate, no fanatismo, no, ¿qué te digo?, no ser hormonal, no ser simplemente sentimentalismo. Yo no te voy a traer eso, yo te voy a traer argumentos verdaderos. Pues bueno, vamos a basarnos en la teología. Por ejemplo, vamos a ir a los principios de la teología. Vamos a ver que
la naturaleza de la misma teología es la ciencia de Dios que estudia las cosas divinas. Nosotros vamos a ver que precisamente nosotros podemos estudiar al mismo Señor nuestro Dios con los actos que nosotros realizamos, o sea, a través de los actos que realizamos, a través de las mismas, ¿qué te digo?, manifestaciones incluso espirituales, a través de nuestros actos. Por ejemplo, la teología natural pues se basa precisamente en eso, ¿no? En las obras, en los actos, en las cosas que ya están formadas, incluso en la misma naturaleza, en la razón natural, etcétera, que es un objeto total y completamente formal. Vamos a ver que la teología sobrenatural también, o en este mismo sentido estricto, la teología toma sus conocimientos de los principios de la fe conocidos por la misma revelación divina, o sea, tiene que revelarse en esta misma fe, no simplemente se queda en una suposición, sino que tiene que ser revelada. Y toca también su objeto, o sea, tiene que ser objetiva, toca su objeto en cuanto es cognoscible, o sea, en cuanto nosotros podemos ver, en cuanto nosotros podemos entender, en cuanto nosotros podemos catar, en cuanto nosotros podemos agarrar esa misma revelación divina, y nosotros podemos ver que se diversifica en la teodicea en este mismo objeto total y completamente formal. Entonces vamos a ver que estas mismas dos fuentes, dos partes que son muy importantes, vamos a ver que conllevan pues lo que es el estudio verdadero de lo que es la ciencia de Dios, o lo que se llama pues la misma teología. Vamos a ver que cualquier ciencia comienza o por los mismos principios que son las mismas verdades conocidas por sí mismas, o sea, esto que se llama pues la persinota, que explícitamente no sabe absolutamente nada de eso el mismo José Rodríguez, pues ¿qué vas a ver? Y pues vamos a refutar precisamente con estas mismas, me doy el lujo, ¿no?, de poder refutar con esto mismo. Por ejemplo, la persinota te dice que es los primeros principios que son verdades total y completamente conocidas, o sea, tenemos que reconocer en las obras, tenemos que ver pues en las mismas acciones, tenemos que palpar, tenemos que ver, tenemos que corroborar esta misma información, o por los mismos principios tomados de otra misma ciencia que se llama la ciencia subalternante, o sea, por otra misma ciencia, o sea, la ciencia nosotros sabemos que se basa pues en los mismos hechos, se basa en las cosas concretas, y precisamente un debate, cuando nosotros entramos a debate, tengo que enseñarles hasta principios de debate, creo. Cuando nosotros entramos en debate se trae pues evidencia, o sea, y la evidencia te da la ciencia, y precisamente cuando nosotros traemos esta misma evidencia vemos que por mucho ya le llevamos pues este mismo debate al mismo José Rodríguez, que no sabe absolutamente nada de estos mismos puntos que son importantes para poder estudiar cualquier punto incluso de la misma Biblia. En la teología, por ejemplo, los principios casi por el mismo, o sea, en la teología los principios casi por él conocidos se llama quasi persinota, de donde también se empieza entre la ciencia, son los mismos artículos de la fe, hablando pues de la misma fe, y además la misma doctrina revelada por Dios sobrenatural y públicamente, o sea, no simplemente es algo que es subjetivo, no es algo que es totalmente abstracto, sino que está a la vista de todos nosotros. La fe que nosotros, la doctrina que nosotros conocemos, Dios mismo la ha hecho, el mismo Señor Jesucristo había caminado con estos mismos apóstoles, había predicado con los apóstoles, esto ya es una obra. La predicación es una obra, y esto lo sabemos absolutamente todos. No solamente la predicación, los milagros eran obras, ¿qué te digo? Las mismas exhortaciones del mismo Señor Jesucristo eran obras, el mismo sufrimiento de Cristo, el ir, digamos, de un lugar a otro para poder llevar su mismo evangelio, esto ya es una obra, y es una obra, no simplemente es una obra, digámoslo así, estrictamente académica, no es una obra estrictamente doctrinal, sino que es una obra también de caridad, porque por caridad se movía pues también de un lugar a otro, por caridad llevaba pues el mismo evangelio, etcétera. Entonces es innegable y es totalmente, ¿qué te digo?, evolucionar cuando nosotros hablamos de una fe con estas mismas obras. Y esta misma, lo que te estoy hablando de quasi persinota, se conoce evidentemente por la misma ciencia de Dios y de los mismos bienaventurados. O sea, te estoy hablando de la misma iglesia del mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver que también, bueno, alguien no sería verdadero teólogo si no tuviese una fe inicial al menos informe, ni sería también verdadera teología la teología de un hereje, porque precisamente nosotros vemos al mismo protestantismo decir que la sola fide, etcétera, son partes de la teología. No, en el sentido estricto de la teología simple y totalmente es católica. O sea, no podemos hablar de una teología protestante, porque precisamente un principio de la teología no sería verdadera teología si viene de un hereje. O sea, no es verdadera teología si es venido de un hereje o es una herejía.
En este caso, la sola fide es una herejía y precisamente no es una teología. Vamos a hallar que también este principio básico dice que no sería teólogo, digamos, aquel que estudia la teología si no tuviese la fe inicial. Ahí está, la fe inicial. Escucha muy bien esta parte, la fe inicial. Y esto te lo voy a decir pues con los mismos artículos de fe que nosotros tenemos. Y es lo que te decía yo al principio de nuestro debate. En el debate número 1 te decía, la misma Iglesia Católica es la que predica la fe y las obras. La fe también puede generar obras, tiene que producir obras. Esto te lo dice la Iglesia Católica. Los protestantes, los sectarios, los separatistas, o digamos los solafideístas, pues se permanecen en la doctrina total y completamente radical de decir no necesitamos ninguna obra, ni antes ni después de la fe. O sea, solamente necesitamos la fe, así peladita. Y eso es totalmente falso, es una herejía total y completamente, ¿qué te digo? Es una doctrina inventada. No, ni siquiera es teología, como ya lo hemos visto. Porque en la teología no se debe proceder por la misma sola razón, sino por la misma fe, como te lo dice la misma Iglesia Católica, sobre el indiferentismo de la misma, este documento que se llama la Menasis, en 1642, sobre el mismo racionalismo. Esto hablando en contra de los mismos racionalistas. Vamos a ver un poquito más sobre este mismo artículo, por ejemplo, de la fe y también de la doctrina revelada por Dios por los mismos principios objetivos. Escucha muy bien esta parte, objetivos, son términos, ¿qué te digo?, técnicos, que el mismo José Rodríguez no lo va a poder ni siquiera dilucidar, ni siquiera lo va a captar y simplemente va a ponerse en su siguiente exposición a obviar estos mismos retos que yo le estoy mandando y es más, estas subestimaciones que yo le estoy diciendo, cosa que no va a entenderlo, no va a poder refutar absolutamente nada de esto porque son principios básicos de la misma teología. Para la ciencia teológica, por ejemplo, el principio subjetivo para el mismo trabajo del hombre en la teología es la razón ilustrada, escuchen muy bien esta parte, es la razón ilustrada por la fe. Y eso también te lo dice el Dessinger 1796. Entonces, terminamos con esto. La teología es la misma ciencia de la fe. Y esto lo sabemos explícitamente. Porque el objeto de su misma investigación es la doctrina, la fe y también el principio objetivo de donde se empieza también su investigación. Es la doctrina revelada por Dios que acepta por la fe, por un principio subjetivo para investigar en la razón ilustrada por la fe, por la cual la teología servirá para enseñar la fe y para penetrar y saborear la fe. O sea, tenemos que saborear la fe. Tenemos que ver la para fe. concluir. ¿Perdón? 2 minutos ya para concluir. Ok, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Nosotros estamos viendo con pura teología cómo con los principios de teología podemos refutar fácilmente la solamente fe. Ahora vamos a ver esta otra parte, con esto termino. En Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Hechos qué? Siervos de Dios. Retiremos la palabra siervos, no existe cristiano. Siervos de Dios, o sea, servidores de Dios, hacedores de Dios, obradores de Dios. Tenemos que necesariamente tener pues esa misma obra en nuestras mismas manos para poder ser siervos de Dios. Dice, la recompensa que obtendrás es la santificación y su fin es la vida eterna. O sea, aquí te habla de santificación. Ya aquí excluyendo, digamos, la sola fide o la fe, te dice que esta misma recompensa que nosotros tenemos por ser servidores de Dios, por ser hacedores de Dios, por ser, digamos, obradores de Dios, es precisamente la santificación, viene por obrar, y también su fin es la vida eterna. Te lo dice explícitamente Romanos capítulo 6, versículo 22, este mismo Romanos que estos mismos tienen como, digamos, un principio para sostener su sola fide, cosa que le está refutando total y completamente porque es un argumento total y completamente descontextualizado de parte de los mismos protestantes. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 te dice, y en esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está, ¿a los qué? A los santificados. Siempre te habla de quiénes, de los santificados, de los obradores, de los siervos de Dios, quienes pues reciben este mismo cuerpo de Cristo para que ellos pues puedan ser liberados de su pecado, para que ellos puedan ser santificados, para que ellos puedan ser, ¿qué te digo? Salvados, ¿no? Salvados y también justificados. Termino con estos dos versículos. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto peor? Bueno, ya terminó mi tiempo. Chau, chau. Muy bien, gracias, Boris. Bueno, ya terminamos los 10 minutos de refutación y nos vamos con los 10 minutos de José Rodríguez. ¿Está listo? Nos vamos ya. Vamos. Bueno, los que van a ver este video se van a dar cuenta todas las falacias que habló
mi gran amigo Boris. Y tratando de refutar a los apóstoles, tratando de refutar al Señor Jesucristo. Vamos a ver si todo lo que dijo Boris va de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo. Ustedes créanle a los teólogos católicos o créanle al Señor Jesucristo. Ustedes créanle a lo que dijo Boris o a lo que dice la palabra de Dios. Ustedes deciden a quién creerle. Ahora yo les voy a decir no lo que yo digo, porque Boris dice que yo digo mentiras, que yo no sé, que no sé griego, que no sé hebreo y que no sé tantas cosas. Lo acepto porque no soy nada, ni sé nada. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que Boris dijo, y lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Boris dice que la sola fe, que solo creer es blasfemia, que es herejía y es tantas cosas. Bueno, entonces Boris le está escupiendo en la cara a lo que dijo el Señor Jesucristo, y se los voy a mostrar. Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos el primer versículo que dice la palabra creer. Creer, no dice hacer obras. Vean cómo el mismo Señor Jesucristo refuta a la Iglesia Católica. Fíjense, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tenemos dos versículos y tenemos dos veces la palabra creer. No dice que hacer obras, no dice de un magisterio, no dice que tienes que pertenecer a la Iglesia Católica. Y voy a decir algo muy importante. No hay un versículo que diga la Biblia que no ser católico es ser protestante y que ser hereje, y no, nosotros ni ser apóstata. Esa es una mentira de la Iglesia Católica y Boris se la ha creído. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Versículo 18. El que cree no es condenado. ¿Qué dice? ¿Hacer obras? No. Y son palabras de Jesucristo. El que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Lo está diciendo la palabra de Dios. Vuelvo a Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando el malhechor no hizo ni una sola obra para ser salvo, ni una sola obra. El Señor Jesucristo podía decirle, yo te dejo que te vayas libre, haz una obra y después puedes entrar al cielo. Yo le pregunto a los católicos, ¿qué pasa con los inválidos? ¿Qué pasa con los que están enfermos? ¿Qué pasa con los que están presos? ¿Qué pasa con el Chapo Guzmán que está de por vida en la cárcel y que no hace nada? Entonces se va a condenar. No, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Sigo leyendo. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Recordemos que cuando dice vida eterna se refiere al cielo, y cuando habla de la condenación se refiere al infierno. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el castigo de Dios caerá sobre él. Aquí está echando a la basura toda la teología católica el mismo Señor Jesucristo. No soy yo, no es José Rodríguez, no son los bautistas, no son los presbiterianos, no son los pentecostés, es el mismo Señor Jesucristo que se encarga de tirar toda la teología católica a la basura. Y Jesucristo no se queda aquí. Sigue leyendo, seguimos leyendo. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así, Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en, no los manda a hacer obras, los que están en Cristo Jesús, sin los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego aquí vemos Juan capítulo 6, versículo 40, que dice así, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree
en él tiene vida eterna. Todo el que cree tiene vida eterna. Palabras del Señor Jesucristo, echando toda la teología católica a la basura. Y el Señor Jesucristo no se quedó ahí. Juan capítulo 6, versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Padre. De cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez el Señor Jesucristo sigue echando la teología católica a la basura. No es José Rodríguez. El Señor Jesucristo no se quedó ahí. Sigue Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se escribieron, ¿para qué creen? ¿Para qué creen? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que el que crea en él tenga vida eterna. Otra vez el Señor Jesucristo, y esta vez ya es el apóstol Juan echando toda la teología católica a la basura. No solamente el Señor Jesucristo, sino el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice así, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, porque ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Dice el versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si Boris no sabe qué es gratuitamente, yo le voy a decir que si él va a la tienda y se compra un pantalón, un teléfono, qué sé yo, y le dicen: no debes nada, es gratis, no le costó nada, no tiene que hacer nada, eso es gratis. Gratis es gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por eso dice gratuitamente, porque es un regalo de Dios. El que piensa que es salvo por medio de las obras está echando a la basura la gracia de Dios. La palabra gracia viene de la palabra charis o haris. No confundan con la palabra gracias, que quiere decir Efcaristó. La palabra gracia es un regalo de Dios. La palabra gracias con ese es Efcaristó, que los católicos la tradujeron como Eucaristía, solamente significa las gracias, pero gracia sin A, sin ese, perdón, es un regalo. Haris o Charis, como la quieras pronunciar, es un regalo de Dios, y un regalo no tienes que hacer nada. Si a ti te regalan un teléfono, es gratis, y si la persona te lo anda reclamando, ya no te lo regaló. Y la palabra de Dios, que Dios dice que Dios cumple lo que promete. 2 minutos para concluir. Gracias. Y si Dios nos prometió que la salvación es un charis o es un haris, entonces quiere decir que nos la regaló. Dios lo dice y yo lo creo. Ahora, dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe. Somos justificados. ¿Qué quiere decir justos? Que Dios nos ve justos, no porque nosotros seamos buenos, sino que Jesucristo es nuestro abogado y Jesucristo nos presenta limpios delante de Dios. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice: ahora ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados y hemos sido justificados por el Señor Jesucristo y por el Espíritu, de nuestro Dios. Aquí en Romanos capítulo 5, vuelvo aquí a Romanos capítulo 5, dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras obras, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice Gálatas capítulo 3, que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 4, dice: pero el que obra no se le cuenta como salario, sino como gracia. Dice: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, le cuenta por justicia. Aquí en Romanos capítulo 4 dice que aquel que no obra pero cree, se le cuenta por justicia. Esto está en la Biblia de los Testigos de Jehová, en la Biblia católica, en la Reina Valera, en cualquier Biblia, menos en el Corán ni en el Tripitaka de Buda. Ni en los escritos de Confucio, pero en cualquier Biblia que ustedes vean, dice: pero el que obra no se le cuenta por salario,
como gracia, sino como deuda. Así es que si tú obras, entonces ya no estás así, ya no eres salvo por gracia, ya eres salvo por obras. Tiempo. Muy bien, hemos concluido la etapa de la refutación y nos vamos a la contrarrefutación. Serán 5 minutos disponibles. Boris, en lo que Boris se prepara, vamos a mandar saludos a los que están siguiendo esta transmisión: Edwin Gómez, a Flor Martínez, Alex Palomas, a Ismael Hernández, a Rodrigo Guerrero, Beto Solorio, Lorenzo Aranda, a Mar López, le bendiga, a Susana Fernández, que están por aquí, los que están siguiendo la transmisión también en el canal Fe y Razón 34. Así que vámonos, Boris, ¿listo? Claro. Entonces, adelante. Ok, pues bueno, vámonos directamente a refutar al mismo José Rodríguez. No dijo absolutamente nada. Ustedes han visto que simplemente ha divagado y ha dicho y ha hablado solamente de la fe. Me gustaría que apagues tu micrófono, José. No sé por qué lo mantienes encendido. Bueno, él ha hablado de la fe, pero no ha hablado de la sola fe. ¿En qué versículo ha dicho sola fe? No existe ese versículo, nunca ha habido y nunca va a haber. Aunque se vuelva calavera, aunque se muera, aunque lo vuelvan a desenterrar, aunque sea huesos, lo que sea, no va a encontrar ese versículo jamás que diga por la sola fe somos justificados. Eso no existe. Existe versículos que dicen por la fe, existe por creer, por la fe, por creer, pero no existe por la sola fe o por solo creer. Eso no existe. Eso es simplemente en la mente del protestante. Ahora vamos a ver a John A. Hardon también. Esto con respecto a los mismos méritos, ¿no? Del mismo Señor Jesucristo, trascendiendo pues a la misma iglesia. Dice: recompensa divina por la práctica de la virtud es doctrina católica, que por sus mismas buenas obras una persona en estado de gracia realmente adquiere un derecho a una recompensa sobrenatural de Dios. La recompensa, escuchen muy bien esta parte, otra vez te lo repito, dice: por sus buenas obras una persona en estado de gracia, pucha, ¿por qué se va a Yadira? Espero que me reponga el tiempo, porque así no se puede. Con estos sabotajes no se puede. Yadira, ¿me puedes reponer el tiempo, por favor? Me desconcentré totalmente. ¿Qué pasó? Empieza, Boris. ¿Otra vez le reinicio su tiempo? Por favor. Sí, que empiece desde el principio. Estaba inspirado. Dale, Boris. No importa, aunque me saque, a veces me saca el sistema, el cronómetro sigue corriendo, o sea que... sí, Boris, en caso de que la saque o me saque a mí, tú sigue, Boris, para que no pierdas para que si estás en Google no te lo pierdas. Dale. La verdad, esa es tu morada. Ok, vámonos. Dice, John E. Hardon te dice: la recompensa divina por la práctica de la verdad es doctrina católica, que por sus buenas obras una persona en estado de gracia realmente adquiere un derecho a una recompensa sobrenatural de Dios. La recompensa dada por las buenas obras no se obtiene por las acciones que procedan a la gracia, sino que la gracia, que es inmerecida, precede a las acciones para que puedan realizarse meritoriamente. Esto te lo dice el Concilio de Orange. O sea, la gracia viene más antes de las obras y la gracia es la que te hace hacer obras. Esto te lo dice la Iglesia Católica, no te lo dice la doctrina protestante. Así que si en algún caso o en algún punto dice José Rodríguez, pero la fe tiene que producir obras, doctrina católica. Doctrina católica. Bueno, te dice esto el Concilio de Orange en el 529. Esto también lo encuentras en el Dessinger 388. Ahora vamos a ver la obra hablando de estas mismas obras meritorias, o la obra meritoria del mismo creador, la criatura, el hombre que no puede ser pues deudor al mismo Dios, sino que le pide, como te decía el mismo San Agustín: nosotros no te pedimos, Dios, que nos pagues por lo que nosotros estamos haciendo por nuestro mérito, sino te pedimos que cumplas con lo que has prometido para aquellos que sirven. O sea, Dios ha dicho: si ustedes me sirven, yo les voy a dar esto. Si ustedes me obedecen, les voy a dar esto. Es una promesa que Dios nos hace, pero no es un pago a lo que nosotros hagamos. O sea, yo hago esto, Dios, y me tienes que pagar. No. Es
esa es decirle, no me pagues, sino que se cumpla la promesa en mí. Hago que se cumpla la promesa en mí de Dios, porque Dios es el que promete. No viene de nosotros, o sea, viene de la iniciativa de Dios. Dice, hijos míos, hagan estas cosas, estos, y van a llegar a mí. Bueno, esto hablando que no solamente de las obras, sino también de la fe. Bueno, vamos a ver que en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 y en capítulo 2, versículo 21 y 22 dice, procura con diligencia. Escucha muy bien esta parte, procura, o sea, tienes que hacer, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tenemos que procurar. Esto nace de ¿quién? De nosotros. Como obrero, dice, ahí está, como obrero. ¿Qué es pues un obrero? El que realiza obras. Esto te lo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 21, 22. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si alguno se purifica de lo innoble, dice, entonces será un vaso para uso noble, consagrado y útil al dueño de la casa, listo para cualquier obra buena, y está listo para cualquier obra buena, así que evita las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Ahí está. No solamente es la fe, y aquí te lo está diciendo, y aquí es totalmente cuando refuta la sola fe. Dice, así que evita las pasiones juveniles, o sea, las cosas de la carne, los placeres, y busca la justicia. ¿Dónde dice sola fe aquí? Busca la justicia, y aquí lo va a meter en este mismo cúmulo de cosas a la fe. Es un aspecto la fe. Es un aspecto. No es que viene peladita, no es que solita produce, no. Necesita, ¿qué necesita? Evitar las pasiones juveniles, buscar la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Te lo dice explícitamente. A Dios sola fe. Hebreos capítulo 10, versículo 24 te dice, y consideremos, dice, como estimularnos, dice, unos a otros al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. Otra vez, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Dónde está la sola fe de aquí? Pacateado. Hebreos capítulo 10, versículo 36 y 38 y 39 dice, porque tenéis necesidad de la perseverancia para que hagáis la voluntad, para que hagáis, obráis, para que obren, no para que se queden de brazos cruzados y decir yo creo y punto. No, eso no es para nada. Para que hagáis la voluntad de Dios y recibáis lo prometido. Ahí está. Pero mi justo por la fe vivirá, dice, pero el justo por la fe vivirá, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ahí está. Si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros somos de los que retroceden y perecen. Nosotros no somos de los que retroceden y perecen, sino de los que tienen fe y guardan, ahí está, y guardan su alma. Explícito. Pedro capítulo 1 versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, sed más celosos y confirmar, dice, nuestro llamado y elección, porque si hacéis esto, no caeráis jamás. Un punto que me ha parecido importante y también que voy a recalcar aquí. Bueno, se ha ido, digamos, mi tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con José Rodríguez. Sus últimos 5 minutos. ¿Está listo? Desde ayer. Adelante. Bueno, los que están viendo el debate y los que van a ver después, ven que el Boris refutó completamente y totalmente al Señor Jesucristo. Dijo que yo divagué y ustedes vieron que yo di puros versículos bíblicos. Que yo dije puras tonterías, en otras palabras, no dije así, pero más o menos me quiso dar a entender cuando yo solamente presenté versículos bíblicos. Y yo dije desde un principio, en mi refutación, dije, estoy hablando palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 18. Juan 3:36, Juan 5:24. Juan 6:40, Juan 6:47, Juan 20:20, Juan 20:31, palabras del Señor Jesucristo, palabras de Juan, palabras de Pablo, Romanos 3:24-25, también di Romanos 5:4, también di Romanos
Romanos 5:1, también di Romanos 4, 5 y 6. Entonces aquí vemos cómo blasfeman los católicos y cómo Jesucristo, cómo Boris dijo que yo divagué y que yo dije puros disparates, cuando yo lo único que leí fueron puros textos bíblicos. En sí casi no dije nada. Yo di puros textos bíblicos y dice Boris que dije puros disparates. Aquí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte aprobado como un obrero, aquí está usando una figura retórica que es un símil. Un símil es cómo no dice que eres un obrero. Dice, recuerda, fíjense cómo tuercen las escrituras los católicos. Recuerden esto, exhortándonos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero. Y cómo Boris torció la palabra de Dios y dice, aquí está hablando de un obrero. Un obrero es uno que hace obras. Es como dijo Cantinflas, si café se dice coffee, leche se dice lichi en inglés. Entonces, es como tú es en las escrituras. Ahora, no puede Boris torcer nada a la escritura y si quiere ser una persona honesta, pero así como está, refutó bien al Señor Jesucristo. Dice Boris que no hay un versículo que diga sola fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin fe y sin obra, con fe y con obra. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, otra vez estoy dando textos bíblicos, porque al rato me va a decir que también que dije puros disparates, cuando estoy dando puros textos bíblicos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Ahora dice Boris, no hay un versículo que diga que sola fe y sola fe. Claro que lo hay. En ese caso, usando la lógica de Boris, yo le tendría que decir, ¿en dónde dice Mateo 16:18 que Jesucristo puso al Papa? ¿En dónde dice que Pedro quedó de líder? Entonces, ¿en dónde dice que debes traer un rosario? ¿En dónde dice que debes orar a María? ¿En dónde dice que la basílica de Pedro iba a ser en Roma? Entonces, si usamos la misma lógica que usan los católicos, entonces están perdidos. Y si tienen un poquito de vergüenza, los católicos, no, y lo digo con mucho respeto, jamás debaterían. Si vamos a usar la misma lógica de Boris, entonces están sumamente perdidos, porque ellos tienen cientos de doctrinas que no se asemejan siquiera a lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 17, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dicen arrepentíos y creer en el evangelio. No hay un versículo donde los mandaron a hacer obras. ¿Qué fue? Ahora dice Boris que hay que hacer obras. Claro. ¿Sabes, Boris, cuál es la mejor obra? La mejor obra es creer en el Señor Jesucristo. El carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y Pablo le dice, ¿qué debe hacer? Creer en el Señor Jesucristo. La mejor obra, Boris, que puedes hacer es creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que cambia todo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú vienes a Cristo, entonces tú eres una nueva creación. Dios no creó nada desde que creó a Adán hasta que otra vez en Cristo vuelve a crear al hombre. Dios ha hecho dos creaciones. Te repito, la que hizo en Adán físicamente y la otra creación espiritual que dice que somos creados en Cristo para toda obra buena. Somos creados en Cristo. Muy bien. Hemos concluido ya la parte central de este debate y nos vamos a ir a las preguntas y respuestas. En este caso, como ya es la segunda parte, pues ha ido rápido y nada más tendremos una pregunta por cada lado. 1 minuto para formularla, 3 para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo? Hablen hoy o callen para siempre. De acuerdo, por mí de acuerdo. ¿De acuerdo, Boris?
Sí, aquí estamos. Entonces, Boris formulará la pregunta para José Rodríguez. ¿Estás listo para formular tu pregunta? Sí. Adelante. Ok. Acabas de decir, José Rodríguez, que la mejor obra es la fe. La mejor obra es la fe. Ok. La pregunta. El cristiano es obrero, es servidor. Cuando obra, la fe necesita de obras para vivir. El cristiano necesita hacer obras. El cristiano hace obras. José Rodríguez, adelante. ¿Quedó comprendida la pregunta? No, porque no sé qué tipo de obras, no sé a qué tipo de obras se refiere. No sé, que sea explícito, por favor. ¿Puedes formular tu pregunta nuevamente, Boris, por favor? Sí, disculpa, pero no, de verdad no la entendí. El cristiano hace obras y a ver, te pongo 2 puntos. ¿El cristiano necesariamente tiene que ser servidor de Cristo? El cristiano necesariamente tiene que ser servidor de Cristo y seguir los mandamientos de Dios. Adelante. ¿Entendió la pregunta? Desde ayer. Entonces le vamos a dar 3 minutos para responder. Corre tiempo. Bueno, claro que depende de las obras. Recordemos que hay enfermos que no pueden trabajar. Yo conozco, por ejemplo, el Evangelio de Juan presenta un caso de un hombre que estuvo enfermo en una cama 38 años y nunca hizo nada. Ese señor nunca hizo nada, fue 38 años, ya no me da tiempo de ir a leerlo, porque es poco el tiempo, 38 años enfermo y nunca hizo una obra, y el Señor Jesucristo lo justificó. 38 años enfermo y nunca hizo nada y lo justificó. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por la fe y no por obra. Ahora, si la persona, el cristiano, Boris, el cristiano, el nacido de nuevo, está llamado a hacer cosas buenas, pero te repito, la diferencia entre ustedes y nosotros, Boris, es que ustedes creen que las obras les sirven para la salvación y nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que las obras son el resultado de la fe que hemos tenido. Por ejemplo, aquí en Romanos, yo te podía dar 400 versículos que te hablan de creer. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí no habla de obras. Dice, porque no hay diferente. Ok, dice, que si confesares con tu boca, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Te fijas que todo lo que habla de la salvación es creer. En Lucas capítulo 7, versículo 50, también habla, tu fe te ha salvado. Todos los que el Señor Jesucristo sanó, vete en paz, no peques más, tus pecados te son perdonados. A ninguno le dijo, ve y reza 5 Padres Nuestros, a ninguno le dijo nada, simplemente le dijo, vete en paz, no peques más. Y aquí otra vez habla de creer, dice, pero la justicia que es por fe, fíjate, la justicia es por fe, y es Pablo hablando. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Dice, ¿más qué dice la Escritura? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree por justicia y con la boca se confiesa para salvación. Claro, hay que hacer obras si puedes, pero te digo, te repito otra vez por última vez, nosotros creemos en la sola fe y que la sola fe produce obras. La sola fe
óyelo bien, la sola fe produce obras, pero nosotros no creemos en las obras porque hay gente que está enferma. Yo conozco gente que está paralítica, gente que está enferma, y si fuera por las obras la gente no fuera salva. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Yo antes de la pandemia iba a los hospitales. Tiempo. Y conocía gente muy enferma que tenía años sin levantarse. Adelante, perdón. Muy bien, se acabó sus 3 minutos para su respuesta y vamos con los 2 minutos para refutar la respuesta con Boris. Adelante, Boris. Ya lo dijo José Rodríguez al principio, dijo, y estas son sus palabras, la mejor obra es la fe, es creer. Entonces, la fe es una obra para José Rodríguez. La mejor obra es creer, es la fe. Lo dijo José Rodríguez, no lo dije yo. Otra vez, la mejor obra es creer. Otra vez, la mejor obra es creer. Fe y obras. O sea, está diciendo que la fe es una obra. Está diciendo que la fe es una obra. Y ahí está, se refuta solito. Hay una fe y hay unas obras. José lo cree. José cree que la fe son obras, que la fe es obra. Y también José también está diciendo que los cristianos hacen obras y que los protestantes dicen que creían que evidentemente son los que dicen que primero es, digámoslo así, las gracias y después vienen las obras. No, esto lo dice la Iglesia Católica, no lo dicen los mismos protestantes. Te voy a volver a leer. Dice así. La recompensa dada por las buenas obras no se obtiene por las acciones que preceden a la gracia, sino que la gracia, que es inmerecida, precede a las acciones para que puedan realizarse meritoriamente. La gracia es la que produce ¿qué? Las acciones, las obras. Y dice, para que puedan realizarse meritoriamente. Esto te lo dice el Concilio de Orange. Estás total y completamente refutado, José Rodríguez. Gracias por apoyar la doctrina de la Iglesia Católica. Fe y obras no se pueden separar, lo dijo José Rodríguez. Lo dijo José Rodríguez. Es más, en el argumento del mismo enfermo, dice que no hace nada. No, el sufrimiento mismo del mismo enfermo, la Iglesia Católica lo contempla como obra, y a esas se les llama pues obras espirituales. Hay 7 obras espirituales y 7 obras también materiales o físicas, donde tú no sabes absolutamente nada. Y pues bueno, ahí está refutado. Muy bien. Vamos a la segunda y última respuesta. En esta ocasión, José Rodríguez le hará la pregunta a Boris. Tiene 1 minuto para formular su pregunta. José Rodríguez, ¿está listo? Créanlo o no, desde ayer. Muy bien, pero antes vamos a mandar un saludo para Ángel Galo Betancourt y Saúl Nax, a mi hermana Mar López también, y a Beto Solorio nuevamente. Gracias por seguir esa transmisión y este debate, que es la segunda parte de Santiago 2:20. Compartan, no se olviden dejar su like. Gracias por sus comentarios. Si no están suscritos, suscríbanse aquí al canal Nueva Vida en Cristo. Y un saludo para los que están siguiendo la transmisión en Fe y Razón 34. Así que nos vamos ya a la última pregunta. Adelante. Tengo 1 minuto, ¿verdad? ¿Eso es correcto? Correcto. Bueno, gracias. Bueno, antes de hacer la pregunta, quiero hacer un pequeño comentario, ya que tengo 1 minuto. Nosotros no hemos dicho, ningún cristiano evangélico te va a decir que no tienes que hacer obra. Es pregunta, no es... Tengo 1 minuto. Tengo 1 minuto. Para preguntar. Sí, es pregunta. En su refutación puede argumento. Ok, perfecto. Disculpen los dos. Ok. Bueno. Estoy de buenas, Boris. Te voy a hacer una pregunta bien fácil. No creo en las obras, te repito. Aquí va la pregunta. ¿Cuántas obras tienes que hacer tú para ganar al cielo? Te voy a hacer 2 preguntas, contesta la que tú quieras. 2.
¿Cuántas obras tienes que hacer para ganarte al cielo? Esa es una. Nomás contesta una, la que tú quieras. Y la otra es, si tú murieras hoy y te preguntara a Jesucristo, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le contestarías? Ahí está, contesta nomás cualquiera de las dos. Ahí está. ¿Quedó entendido las preguntas, Boris? Totalmente. Gracias, Boris. 3 minutos para responder. Corre tiempo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Principio básico. Si yo me encontraría con Dios en este preciso instante y me dijera, ¿por qué te tengo que salvar? Porque soy católico. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Porque estoy bajo la sujeción del mismo Santo Padre. Porque estoy bajo la fe, la única fe que existe verdadera, doctrinalmente hablando, que es de la misma iglesia católica. Porque estoy en la iglesia católica donde tú has derramado tus mismos sacramentos. Porque si hago alguna obra de caridad o alguna obra sacramental o alguna obra espiritual, es en base a tus mandatos, a tus preceptos. Y así permanezco en el camino de Cristo, y así debo permanecer en el camino de Cristo hasta que sea llamado. La segunda pregunta. También se responde con fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cuántas obras tengo que hacer? Perseverar en el mismo Señor Jesucristo, mantenerme en el estado de gracia. Y no te voy a responder, para esto yo voy a terminar con broche de oro, no te voy a responder con lo que dice la iglesia católica, sino con lo que dice la iglesia bautista. Para ganarte el cielo, en la iglesia bautista, si no lo sabes todavía, José Rodríguez, o si lo sabes, es bautizarte y participar de la Santa Cena. Si no, no eres bautista. Si no, no eres elegido, y si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Y esto te lo dice la iglesia bautista. Los 2 sacramentos de la iglesia bautista son bautizarse y hacer la Eucaristía. O la Santa Cena, como le llaman ustedes. Así que, ¿vas a contradecir a tu doctrina bautista? ¿Vas a decir que no se necesita ninguna obra? Si ellos mismos te exigen esas 2 mismas obras, que las cumplas. Y si no las cumples, no eres verdadero cristiano, no eres verdadero bautista, y por consiguiente no entras en el reino de los cielos. Estás pacateado. Bueno, ahí está la respuesta de Boris. Utilizó 2 minutos de sus 3 minutos disponibles. Le vamos a dar 2 minutos a José Rodríguez para refutar esa respuesta. ¿Está listo? Créanlo o no, desde ayer. Corre tiempo. Bueno, sin palabras, si yo me quedara mudo en estos momentos, ustedes se darían cuenta la blasfemia que dijo Boris en estos 2 minutos. Gracias a Dios que nomás fueron 2 minutos, si no, recibiera peor condenación. Está refutando al mismo Pedro cuando dice, Hechos 4:12, en ningún otro salvación, a él salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, en el cual debemos ser salvos. Aquí Boris le está echando todo abajo al apóstol Pedro, le está echando todo abajo al Señor Jesucristo. Aquí vemos a Boris en contra de la iglesia, en contra del evangelio, porque el evangelio es para que creamos en Jesucristo. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice, todo lo que hagas, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, todo lo que hables también que sea de acuerdo a la palabra, para que en todo sea el Señor Jesucristo glorificado. La iglesia es un grupo de personas, y las personas no tienen el poder para salvar a nadie, porque el único que murió es el Señor Jesucristo. Y dice Hebreos capítulo 30, versículo 29 y 30, dice, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muera irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia?
pues conocemos al que dijo mío la venganza. Aquí Boris está echando a la basura el sacrificio del Señor Jesucristo cuando dijo, y yo he venido para darle la salvación, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El único que nos salva es Jesucristo. Tiempo. Muy bien, hemos llegado al final de este debate. Recordemos que es ya la segunda parte, por eso ha sido un poco más corto. Y bueno, muchísimas gracias a Boris, gracias a José Rodríguez, a los que están comentando. Los comentarios están bien activos, están muy buenos, igual de ambas partes, tanto católicos como evangélicos. Y bueno, lastimosamente llegamos al final. Así que vamos a pasar a la despedida de cada uno y empezaremos con Boris, apologista católico desde La Paz, Bolivia. Adelante, Boris. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que descansen bien esta noche, llevándose siempre todo lo que hemos querido dar. Bueno, yo sé que el tiempo es corto y todo eso, pero ha sido muy bonito el poder compartir el día de hoy, total y completamente tranquilos. Bueno, de mi parte estoy hablando, ¿no? Total y completamente tranquilo, dándote pura doctrina. Muchas gracias Yadira, José Rodríguez, que están siempre dispuestos ahí para debatir, un debate también a mí me ha gustado mucho, y mandarles un saludo también a los que son católicos y a los que no son católicos también. Un saludo muy grande y de recordarles nuevamente que este mismo video se va a ver en mi canal, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, así se llama mi canal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Saludos también a los que nos aguantan, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, etcétera, a todos los que nos rodean en sí, la familia más cercana que nosotros tenemos. Un saludo muy grande, y para plasmar esto también en el viento y lo que se dice, ¿no? En estas redes infinitas que vienen a ser, pues, las redes del eco del internet. Pues bueno, muchas gracias, José Rodríguez, gracias Yadira. Esto ha sido todo por hoy de mi parte. Yo soy Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, soy de La Paz, Bolivia. Ha sido un placer, ha sido un gusto. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, Boris. Y sí, un saludo a tu familia, un saludo para, creo que por ahí hay una vocecita de un niño, no sé si tienes hijos, pues un saludo y bendiciones también para tus hijos o tu hijo, no sé. Y bueno, nos vamos con la despedida de José Rodríguez. Adelante. Sí, bueno, sí, gracias hermana por siempre estar aquí con la moderación y el tiempo que aporta. Gracias Boris, un abrazo caluroso de aquí de Chicago hasta Bolivia. Gracias por siempre estar aquí con nosotros, gracias porque siempre estás apoyando también este canal con tu visita. Y bueno, se ha hecho con mucho respeto, y eso es lo bueno de que ya cuando se termine el debate se acabó todo. Gracias a Dios que nos permite compartir su santa y divina palabra. Y saludo a los que nos acompañaron. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo importante es el respeto. Antes yo discutía mucho y ofendía a las personas. Cuando me di cuenta que en Hechos 16, 14 y 15, el único que decide y el que mueve los corazones es Dios, yo dije, ¿qué hago peleando con las personas? Así es que de allí pues ya cambió un poco mi forma de ver la apologética. Así es que bendiciones a todos una vez más. Quédense con nosotros, que viene el pastor Pablo Ocampo con el tema peligros en la iglesia con la apostasía. Algo así es el tema. Bendiciones. Adelante, muy bien. Hermano. Sí, muy bien, muchísimas. Antes, ¿sí? Quisiera saludar a de los pocos católicos que yo estoy viendo aquí, a Rodrigo Guerrero, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adelante. Oye, y el Beto Solorio también es católico y son grandes personas, saludos a los dos. Son muy queridos por nosotros también. Grandes católicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Beto Solorio, no lo saludaste, Boris. Beto Solorio, también un abrazo muy grande a Beto Solorio. Claro que sí. Ahí está la invitación de Beto
Solorio para José Rodríguez, dice que tiene una conversación bíblica. Ah, claro que sí, para eso estamos amistosamente, sin ofendernos y con todo el respeto del mundo. Claro que sí, Beto. Diría el Kiko, así que chiste. Bueno, Ok, nos vemos, muchachos. gracias. Yo voy a tener que salirme de acá. Muchas gracias. Adelante. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Gracias. Bueno, doy por concluido este debate. Ya de hoy nos vemos en unos minutos más con el pastor Pablo Ocampo, que hoy trae el tema sobre la apostasía en la iglesia. El peligro de la apostasía en la iglesia. Va a estar muy interesante. Unos minutos más, unos 20 minutos, media hora, mucho. Estamos de regreso. Los esperamos con este tema tan interesantísimo. Gracias. Claro, y ahí está y Beto Solorio, claro que sí, Beto, con mucho gusto. Ok, ahí está la aceptación. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches, muy buenas tardes. Dios les bendiga grande y poderosamente y nos vemos en unos momentos más. Bendiciones. Bendiciones.